Como se los había prometido, en este video vamos a hablar de respuestas de frecuencia, nos vamos a meter más en profundidad en el tema, vamos a hablar de cómo se miden los auriculares, de cuáles son esos aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de comparar gráficos de respuestas de frecuencia y hasta incluso qué uso le podemos llegar a dar desde el lado de la ecualización. Así que creo que va a estar bueno, no se lo pierdan. Para los que no me conocen, mi nombre es Agustín y en este canal les voy a mostrar muchos productos de audio, voy a responder preguntas, recomendar música e ir explicando el audio de alta fidelidad para que puedan aprovechar mejor los equipos que tienen por un lado y por otro también tomar mejores decisiones a la hora de invertir en nuevos equipos. Así que si les interesa el audio de calidad, pueden considerar suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse nada de lo que se viene. En el video anterior sobre respuestas de frecuencia, que había sido un video introductorio que hice hace un tiempo, habíamos dejado bien claro que esos dos números que vienen normalmente en las especificaciones de los auriculares y que nos dicen, por ejemplo, respuesta de frecuencia de 20 Hz a 32 kHz y cosas por el estilo, bueno, habíamos dejado claro que esos dos números no nos sirven para nada, sino que la respuesta de frecuencia en realidad no son dos números, sino que es una curva, una gráfica, y a nosotros lo que nos interesa conocer es la forma de esa curva, porque eso es lo que nos va a permitir intuir o al menos tener una idea de cómo va a sonar el auricular. Ahora, para entender mejor este tema, tenemos que tratar de tener lo más claro posible cómo se mide la respuesta de frecuencia de los auriculares, que es un tema que nos va a venir bien también para próximos videos. La respuesta de frecuencia se puede medir alimentando al auricular con una señal de un voltaje determinado, pero que realiza un barrido desde las frecuencias más bajas hasta las más altas. Para entenderlo mejor lo pueden pensar así. Se alimenta al auricular, por ejemplo, con una señal de 20 Hz y un determinado voltaje, es decir, una determinada amplitud, y con un micrófono se mide a qué volumen suena el auricular. Luego se realiza lo mismo con una señal de, por ejemplo, 30 Hz y la misma amplitud, el mismo voltaje. Y con el micrófono se mide a qué volumen suena ahora el auricular. Y esto mismo se va haciendo con todas las frecuencias, al menos hasta 20.000 Hz, para así poder cubrir el rango que a nosotros más nos interesa. De este modo, al ir anotando el volumen que mide el micrófono en cada caso, vamos obteniendo una serie de puntos que terminan por generar esa curva que llamamos respuesta de frecuencia y que nos habla de qué tipo de sonido ofrece el auricular. El punto clave que tenemos que tener en cuenta de esto es que al auricular se lo va alimentando siempre con señales del mismo voltaje, pero el micrófono que está midiendo lo que sale del auricular no va a medir siempre el mismo volumen, y esto es porque por su diseño el auricular va a reproducir a mayor volumen algunas frecuencias y a menor volumen otras frecuencias, y esto es lo que nos va a ir dando esa curva que a nosotros nos interesa para conocer cuáles son las características del sonido de ese auricular. Ahora, algo que no podemos dejar pasar es el hecho de que no existe en la actualidad, al menos un consenso absoluto acerca de cómo se deben medir los auriculares, de qué equipamiento y qué configuración se debe utilizar. Esto lleva a que diferentes personas con diferente equipamiento y también diferentes ideas acerca de cómo medir los auriculares, cada uno con sus argumentos, puedan llegar o normalmente lleguen a diferentes curvas para el mismo auricular. Es decir, dos personas diferentes con equipamiento diferente miden el mismo auricular, por ejemplo los Beyerdynamic DT880, y cada uno llega a una curva que es distinta. Esto obviamente despierta debate acerca de cuál de las dos o tres curvas diferentes representa mejor al auricular, o mejor dicho, cuál representa mejor lo que después nosotros vamos a escuchar cuando nos pongamos los auriculares. Esto es un debate complicado que se imaginan que si no se ha resuelto hasta ahora no lo vamos a resolver nosotros en unos minutos en este video. Pero bueno, lo importante es que tengan claro que hay que tratar de evitar comparar gráficos que provienen de distintas fuentes, porque nos pueden hacer sacar conclusiones que después no tengan nada que ver con la realidad. Sigamos adelante entonces y veamos cómo comparar gráficos de respuestas de frecuencia. En este caso nos vamos a imaginar
o vamos a dar como ejemplo dos auriculares, pero vamos a suponer que están medidos por la misma persona o al menos con el mismo equipamiento y la misma configuración para que sean gráficos realmente comparables. Como saben, en el lado izquierdo tenemos las frecuencias bajas, al medio los medios y a la derecha los agudos. Lo primero que hay que saber es que el eje vertical es libre, un detalle que se les pasa a muchos. El eje vertical no es otra cosa que el volumen. Entonces, cuando nosotros ajustamos el volumen de nuestros auriculares, lo que estamos haciendo en realidad es mover toda esta curva para arriba o para abajo. Entonces, cuando vamos a comparar dos auriculares, el eje vertical lo podemos ajustar como más nos guste, aunque lo más útil es que obviamente ambos gráficos estén más o menos al mismo volumen. Por lo general se igualan a 1000 Hz o a 500 Hz, puede ser también, pero nunca nos tenemos que olvidar que en realidad el eje vertical es completamente libre. Entonces, en este caso, como en muchos otros, igualar a 1000 Hz nos da una idea razonable de cómo se comparan estos dos auriculares en términos de firma de sonido. Se puede ver que son auriculares con una firma de sonido similar, pero que el auricular A tiene bajos ligeramente más presentes que el auricular B y que cada uno tiene mayor energía en una zona diferente de los agudos. Ahora, como el eje vertical es libre, yo puedo tranquilamente subir el auricular A, que sería subirle el volumen, y llegar a la conclusión de que el auricular A, por ejemplo, tiene muchos más bajos que el B, lo cual sería incorrecto. Es por esto que es fundamental mirar las curvas como un todo y elegir un nivel en el que coincidan lo mejor posible antes de tratar de sacar alguna conclusión. Este era un ejemplo fácil porque son dos auriculares que tienen una firma de sonido bastante similar. Ahora veamos un ejemplo un poco más complicado de auriculares que difieren un poco más. En este caso tenemos un auricular que tiene una firma de sonido mucho más brillante, es decir, con mucha más presencia en agudos. Acá tenemos que estar más atentos porque podemos igualar las curvas de modo similar al caso anterior y llegar a la conclusión de que son auriculares que tienen similar presencia en bajos, también en medios, pero que uno tiene muchos más agudos. Y si bien esto visto así estaría bien, en la realidad y sobre todo si escuchamos música a volumen saludablemente alto, puede pasar que con los volúmenes igualados de este modo, los agudos del auricular C nos empiecen a molestar un poco, sobre todo con música moderna y que nos lleven a bajar el volumen. Entonces la comparación real termina siendo más parecida a esta, donde el auricular C se percibe con un poco más de presencia en agudos y un poco menos de presencia en bajos. De nuevo, en este ejemplo vemos la importancia de interpretar a las curvas como un todo y entendiendo que cada parte está conectada al resto. No podemos mirar dos curvas y comparar solamente los bajos o solamente los agudos porque podemos llegar a equivocarnos. Una vez que uno tiene en cuenta eso y uno entiende el hecho de que el eje vertical, es decir, el volumen, es libre y nosotros podemos mover esas curvas, nos damos cuenta de que comparar gráficos de respuestas de frecuencia requiere que nosotros nivelemos los volúmenes de los dos auriculares, es decir, la altura de esas dos curvas, de la manera más correcta o representativa posible. Entonces el hecho de comparar curvas se vuelve en algunos casos un poco un arte o al menos una tarea que requiere cierta astucia para poner los dos gráficos a una altura que nos dé un buen reflejo de lo que después pasa en la realidad. Algo que es importante también tener en cuenta es que en general es mucho más saludable, por decirlo de alguna manera, utilizar estas herramientas de comparar gráficos de respuestas de frecuencia para obtener una información comparativa, es decir, para llegar de algún modo a intuir que un auricular tiene más presencia en bajos que otro, o que un auricular tiene agudos más suaves que otro, y cosas así. Siempre información de tipo comparativa. Y va a ser mejor aún cuando nosotros ya hayamos tenido la oportunidad de escuchar al menos uno de los dos auriculares que estamos comparando. Es decir, por ejemplo, si nosotros
tenemos o ya hemos escuchado los AKG K701 y vemos un gráfico de respuesta de frecuencia comparativo donde se comparen los AKG K701 que nosotros ya conocemos con los AKG K712, bueno, utilizando al K701 como referencia mental, nos vamos a poder dar cuenta, vamos a poder intuir de algún modo cómo va a sonar el AKG K712. Si nosotros no escuchamos ninguno de los dos, va a ser un poco más difícil sacar una conclusión o hacernos una idea de cómo suena cada uno. Cuanto mayor sea el conocimiento que uno tenga acerca de qué significa cada rango de frecuencias, bueno, mayor va a ser la información o más precisa va a ser la información que vamos a poder ir sacando de estos gráficos comparativos de respuestas de frecuencia. Si uno recién empieza, bueno, obviamente lo que va a poder obtener es una noción acerca de qué auricular tiene más presencia en bajos o qué auricular tiene agudos un poco más suaves y cosas por el estilo. A medida que uno va escuchando muchos auriculares y mirando muchos gráficos de respuesta de frecuencia y tratando de conectar lo que uno escucha con lo que uno ve en los gráficos, bueno, uno va pudiendo sacar una información más precisa y detallada acerca de qué significan pequeñas diferencias que uno puede encontrar en estos gráficos, como en el primer ejemplo que veíamos que un auricular tiene los agudos enfatizados en una región y otro auricular tiene los agudos enfatizados en otra región. Bueno, esto tiene un significado que es fácil de escuchar. En la realidad hay una diferencia que es evidente. Si uno nunca escuchó auriculares que tienen esas zonas enfatizadas o nunca se puso a jugar con el ecualizador para ver cuáles son las diferencias, bueno, va a ser más difícil obtener una información muy precisa. Por eso no es que comparar gráficos de respuesta de frecuencia sea algo que uno lo aprende con un video y ya lo puede dominar a la perfección, sino que es algo que se puede ir practicando de algún modo para tratar de ir teniendo una mejor idea de cómo se conectan esos gráficos con lo que después uno termina escuchando. Hablemos un poco del tema de ecualización. Desde ya, ecualización y respuesta de frecuencia son dos temas que están súper conectados, que van de la mano y también están relacionados con lo que les dije recién, porque en la medida en la que uno se va volviendo más capaz de interpretar o va sabiendo mejor qué representa cada rango de frecuencias, obviamente uno se va volviendo también más hábil para ecualizar. Uno se puede dar cuenta más fácil qué es lo que nos está sobrando o qué nos está faltando en el sonido y así poder hacer ajustes más precisos con un ecualizador. Algo que en mi experiencia hay que tratar de evitar es agarrar un gráfico de respuesta de frecuencia de un auricular que tenemos nosotros, que encontramos por ahí, y aplicar la ecualización contraria, es decir, dibujar en el ecualizador exactamente la forma opuesta para así tratar de llegar en teoría a un sonido plano. Bueno, esto en mi experiencia no es una gran idea. Suena como una gran idea, pero después en la práctica no es una idea tan genial. De hecho, si se acuerdan algo que les dije antes, dos personas con diferente equipamiento, con diferente configuración, miden el mismo auricular y llegan a gráficos diferentes. Entonces, depende del gráfico que nosotros encontramos, es la ecualización que vamos a aplicar después y bueno, entonces no llegaríamos, o al menos en general no nos lleva a un sonido verdaderamente plano, si es que eso existe. En mi experiencia es más saludable agarrar, si hay varios gráficos de nuestro auricular, ¿sí? de diferentes fuentes, y prestar atención a cuáles son los patrones que más se repiten o siempre que estemos buscando ecualizar, ¿no? Buscar cuáles son los patrones que más se repiten, cuáles son las desviaciones más notorias que tiene nuestro auricular y en todo caso ecualizar solo esa parte. Por ejemplo, si tenemos un Beyerdynamic DT990, si ustedes van y buscan gráficos de los Beyerdynamic DT990 se van a encontrar que en la gran mayoría van a ver las frecuencias agudas, las frecuencias altas, con un determinado énfasis entre
6,5, 7 kHz y 10 kHz siempre van a haber una respuesta enfatizada. Entonces, si nos parece que eso nos molesta o que lo preferiríamos un poco más suave, bueno, ecualizar esa parte nada más y escuchar los auriculares así un tiempo y tratar de sacar conclusiones acerca de si lo preferimos así o no. Eso a mí me parece mucho más útil y que afecta menos la calidad de sonido que agarrar un ecualizador común y abusar mucho de la ecualización para tratar de compensar todo en el auricular, y al final del día esto puede que no nos llegue al sonido plano que buscábamos y que termine complicando o empeorando la calidad de sonido por otro lado. Acercándonos al final del video, les quiero dar una recomendación de algo que me parece importantísimo y que normalmente no aparece mencionado en ningún lado. Cuanto más parecidos sean los auriculares que estemos comparando, es decir, de los cuales estemos comparando la respuesta de frecuencia, cuanto más parecido sea el diseño, normalmente más precisa va a ser la información que vamos a poder obtener de la comparación de respuesta de frecuencia. O al menos más fácil va a poder ser sacar una conclusión o intuir algo que sea parecido a la realidad solo mirando el gráfico de respuesta de frecuencia. Si estamos, por ejemplo, comparando los Sennheiser HD 600 con los Sennheiser HD 650 o los HD 800 con los HD 800S, va a ser bastante sencillo hacernos una idea precisa, acertada, viendo los gráficos de respuesta de frecuencia de cómo se comparan esos auriculares entre sí. Ya si, por ejemplo, se nos ocurre comparar un auricular full size abierto con un auricular on-ear cerrado, queremos comparar los gráficos de respuesta de frecuencia, va a ser mucho más difícil poder hacernos una idea de cómo se compara el sonido de esos auriculares en general. Sí, va a ser, no es que no se pueda hacer, pero va a ser mucho más difícil obtener una información precisa. Por eso, si pueden evitar comparar auriculares que tienen diseños rotundamente diferentes, bueno, es lo más recomendable. Y lo mismo pasa en el mundo de los in-ear, aunque ahí es incluso todavía menos intuitivo, porque es fácil darse cuenta que una KG K701 no tiene nada que ver con un Philips Fidelio M1, que es un auricular chico on-ear cerrado. En el caso de los in-ear tal vez es un poco más difícil darse cuenta porque uno tiene que pensar un poco más la cosa. Pero por ejemplo, si estamos comparando un Ofio FA1 con un Ofio FA7, que son dos auriculares que tienen el mismo tipo de construcción, ambos están construidos utilizando tecnología de impresión 3D, ambos son auriculares puros de armaduras balanceadas Knowles. Bueno, mirando gráficos de respuesta de frecuencia y comparándolos, nos vamos a poder hacer una idea bastante acertada de cómo se compara la firma de sonido de esos dos auriculares. Siempre hay algo que se nos puede pasar porque no está toda la información accesible mirando solo la respuesta de frecuencia. Quizás un auricular resuelve un poco mejor que el otro y demás. Pero mirando el gráfico ya podemos tener una idea de cómo se compara el estilo de sonido, la firma de sonido de esos auriculares. Si en cambio, por ejemplo, quisiéramos comparar los Ofio FA7 con los Ofio FH7, que en vez de tener una construcción con impresión 3D y en vez de ser de armadura balanceada pura, los FH7 tienen un diseño híbrido con un driver grande dinámico para los bajos, un sistema acústico en el interior que es para las frecuencias bajas, que en el FA7 no está. El FH7 tiene un diseño porteado, es decir, son auriculares que son los dos in-ear pero tienen diseños completamente diferentes. Bueno, ahí ya va a ser bastante más complicado poder sacar una información precisa y útil mirando solamente los gráficos de respuesta de frecuencia. Puede que nosotros veamos el gráfico y el gráfico, la comparación de gráficos nos sugiera una cosa que después en la realidad no sea tan así por la diferencia de tecnología implementada. Entonces, mi recomendación es, si están comparando auriculares que son similares, que tienen un similar formato, un similar diseño, pueden pedirle un poco más al hecho de comparar los gráficos de respuesta de frecuencia y si ven una diferencia pueden tener un poco más de certeza de que esa diferencia va a estar ahí. Si están comparando auriculares que son rotundamente diferentes, bueno, no corran a las conclusiones y traten de
de escuchar. Siempre al final del día lo mejor es escuchar, pero tengan en cuenta esta diferenciación entre comparar auriculares parecidos y comparar auriculares que son muy diferentes. Bueno, hasta acá llegamos por ahora. Espero que les haya gustado el video y que les sea útil. Desde ya es un tema profundo, hay muchísimo para hablar del tema, pero me parece que al menos ahora tienen una idea de cómo se mide la respuesta de frecuencia de los auriculares y de cuáles son los aspectos que hay que tener en cuenta para poder comparar gráficos de respuesta de frecuencia y obtener una información que nos sea útil, ya sea para elegir nuevos auriculares o para ecualizar los auriculares que ya tenemos. Les dejo abajo en la descripción algunos links de sitios donde pueden encontrar gráficos de respuestas de frecuencias de muchos auriculares, también algún comparador. Tengan en cuenta que por lo general los comparadores online no nos van a permitir ajustar el eje vertical, es decir, no nos van a permitir mover verticalmente de manera independiente las curvas. Recuerden que en la vida real el eje vertical, ese hecho de mover la curva para arriba o para abajo, es ajustar el volumen. Entonces el eje vertical es completamente libre, no se olviden de eso. Como siempre, si les interesa el audio de calidad, pueden considerar suscribirse a Clase Talks y activar las notificaciones para no perderse nada de lo que se viene. Comenten abajo también, como siempre, si tienen ganas. Yo por ahora los saludo, pero nos vemos pronto en algún nuevo video de Clase Talks.